uno de los mejores recursos para reciclar son las latas. En el vídeo de hoy utilizaremos 3 de ellas para crear un producto final único. ¿Queréis ver cómo lo haremos? Soy Yolanda, de Criados con Pasión. Acompañadme. ¡Comenzamos! Las 3 latas que utilizaremos en el vídeo de hoy tienen el mismo diámetro, aunque diferentes formatos o alturas. Crearemos lo primero de todo una única tapa, utilizando madera de contrachapado, una madera blandita nos sirve, densidad media de M, alguna que podamos recortar con un bisturí, una sierra casera. Yo sabéis que cuento con un láser y voy a utilizarlo. La madera es finita, por lo que necesitaré distintas piezas que pegaré y encolaré entre sí, con el diámetro exterior de cada una de las latas, y una pieza añadida, 4 o 5 milímetros más pequeña, que se puede introducir en el interior para que haga de tope. Encolaré primero las piezas superiores. Colocaré dentro de una de las latas la pieza interior para ajustar y pegar centrada la base superior. Y ahora ya sí puedo retirar el aro interior de las 3 latas para evitar que nos podamos cortar y dejar un mejor acceso al interior de cada una de ellas. Una preparación única y muy sencilla para las 3 latas. Limpiaré muy bien toda la grasa, un algodoncillo impregnado de alcohol por encima y extenderé una capa de imprimación con una esponjilla en el interior y exterior de la boca, así como en la parte inferior de cada una de las latas. No es necesario cubrir por completo, solamente esas zonas. Si el producto además es un antioxidante, muchísimo mejor. Una vez ha secado, una capa de pintura acrílica en color verde, cubriendo esas zonas que habíamos imprimado con anterioridad. Terminaré aplicando una capa de barniz acrílico en acabado mate. ¿Con qué vamos a decorar el exterior de estas latas? Pues de nuevo voy a recurrir a ese catálogo que utilizábamos hace un par de semanas para forrar una caja. Son papeles especiales para empapelar paredes. El muestrario es muy amplio, tiene una colección preciosa y yo directamente, sin complicarme mucho, voy a escoger una combinación ya hecha en 3 colores muy bonitos: lila, naranja y blanco con puntitos. Hecha la selección, recortaré un rectángulo para cubrir cada una de las latas. Únicamente he de medir el exterior sin tener en cuenta los bordes de las mismas y ajustar al contorno exterior. Esto es algo muy sencillo y básico. Medidas, recortar, listo. ¿Con qué voy a decorar estos papeles texturizados? Pues con los diseños de una plantilla de pegatinas de resina UV o luz ultravioleta y motivos de lavandas. Utilizar estas pegatinas es muy sencillo, la única dificultad que nos vamos a encontrar en este trabajo en concreto es el soporte, que es papel, y este material es ideal para trabajar sobre productos no porosos. En cualquier caso, separaré los diferentes motivos, ajustaré a la zona donde quiero adaptar el motivo
Presionaré bien con una plegadera, un buril, sobre todo incidiendo mucho en los bordes de los diferentes diseños. Y con mucho cuidado levantaré la película o film protector que llevan este tipo de productos. En este caso he de tener mucho cuidado y entretenerme un poquito más para que el papel inferior no se rompa, tampoco el diseño. Pero sobre cristal, por ejemplo, este tipo de productos funciona perfectamente. Luego veremos sobre madera, que queda genial. He distribuido 3 pegatinas o diseños diferentes en la banda morada y la frase centrada sobre el papel en color blanco y lunares. Para la lata más pequeña había utilizado o escogido el color naranja. No tengo nada que se adapte. Voy a crear una pequeña decoración. Con un boli borrable escribo la palabra lavanda y después la perfilaré con un pincel y pintura acrílica en un tono lila violáceo acorde a todo el proyecto. Unos reflejos con pintura acrílica blanca. No sigo un orden específico. Unos simples puntitos de luz. Y por último, para que no quede así muy desangelada, utilizo un buril, la última pintura acrílica en color blanco y estampo una serie de pequeños circulitos de manera aleatoria. Por último, antes de incorporar los papeles para forrar las latas, sombreo un poquito los bordes superior e inferior del papel. Utilizaré una tinta en color gris y un tampón. También podríamos usar una pintura acrílica a pincel seco, por ejemplo. Incluso un flotado o sombreado con pintura acrílica, pero como el papel tiene textura, me da un poco de miedo no poder borrar si me equivoco, así que lo dejo tal cual. Tinta y listo. Ya vimos con anterioridad que este papel se adapta súper bien a cualquier superficie, que es resistente. Cubro bien de cola blanca la parte posterior del papel. Y la ajusto a cada una de las latas. Mismo proceso en los 3 casos. Incluso voy a aprovechar que este papel es gordito para no marcar específicamente todas esas franjas o líneas onduladas de la lata más grande. No quedará liso como las otras 2 latas que no tienen ningún tipo de dibujo o marca, pero no me importa. No hemos pintado el interior de las latas porque a mí me gusta forrarlas. Si sois habituales en el canal, ya me conocéis y este es un proceso bastante habitual. Unas circunferencias con el diámetro de la base interior y un rectángulo con el diámetro interior de largo, y el alto no llega hasta arriba del todo, sino hasta ese borde interior donde hemos recortado el aro. Es decir, como medio centímetro aproximadamente menos del alto total. Podemos pegar estas piezas o, como en mi caso, que simplemente las voy a sobreponer porque se ajustan y se quedan perfectas. Y sí, la idea es apilar estas 3 latas. Por eso solo necesitamos una tapa. La misma nos sirve para los 3 envases de manera individual. Pero mi idea desde el inicio, ya que se pueden apilar, es tener una única pieza siguiendo un poco la línea decorativa, sencilla, exterior. No me voy a complicar con la tapa. Voy a aplicarle cera blanca a los bordes de la madera
y al sobre o parte superior. Y una vez que haya secado, la bruñiremos o retiraremos el exceso de cera, sacando brillo, con un paño de algodón. En la parte interior voy a utilizar la última pegatina transferencia UV que me quedaba, centradita, y como el material es súper adherente, se coloca en un plis plas. ¿Por qué no lo coloco en la tapa o en la parte visible? Porque el único elemento decorativo que le voy a incluir a esta manualidad será un tirador. Además de ser el único objeto de estilo que encaja más o menos con el vintage, porque desde luego por colores y por estética general, esta manualidad es demasiado colorida. Pues listo, con 3 latas recicladas he creado un producto único, decorativo, práctico, para almacenar diferentes materiales de aseo o de cualquier otro ámbito que necesitemos. Hombre, menos comida, casi que cualquier cosa. Organizado va a estar, apiladito, sin ocupar demasiado espacio. ¿Que quiero separar uno de los botes y utilizar los otros 2 apilados? Pues ya tengo una tapita. ¿Que con el tiempo quiero separarlos? Pues me quedaría crear otras 2 tapas. Que es verdad que como no he tenido que recortar las circunferencias, porque le he utilizado el láser de Falcon, pues me ha resultado muy fácil. Pero que aunque las tengamos que recortar en este tipo de madera o incluso en cartón contracolado, tampoco es algo muy difícil o de envergadura. Bueno, familia, me voy despidiendo. Espero que os haya gustado este 3x1 de la manualidad de esta semana. Que os sirva de inspiración, os ayude con vuestras ideas y creaciones y nos veremos la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!